Después de la cancelación de C-Nation en el año 2018 y su eliminación de la plataforma Netflix a finales del 2022 y enero del 2023, nada ha sido igual para los seguidores de la serie e incluso para los mismos actores que dieron vida a tan magníficos personajes. Es por ello que en este video conoceremos qué ha sido de la vida de los actores de C-Nation luego de su cancelación. Kelly Smith. Conocida por los fans por su papel como Roberta Warren en la serie C-Nation, la estadounidense de 54 años de edad ha tenido una larga trayectoria en el mundo de la televisión y del cine, teniendo papeles importantes como el caso de Wanda McCallum en la serie de comedia The Bernie Mac Show. Después de la cancelación de C-Nation del 2018 a la actualidad, Smith tuvo una breve participación en el programa televisivo The Coach de la cadena Beat Here, teniendo como personaje a la doctora Naya Brown en el 2021, igualmente participando en algunas entrevistas sobre su persona, siendo algo activa en redes sociales, sobre todo en Twitter, ya que en Instagram su perfil lo tiene privado, razón por la que no todos pueden ver sus publicaciones. Anastasia Baranova. Esta actriz rusa-americana ha incursionado en distintas series y películas a lo largo de su carrera, participando en Rise, Cazadora de Sangre, Man Camp e incluso en un episodio de Drake y Josh. Después de la cancelación de C-Nation, Anastasia se ha desempeñado como modelo y diseñadora, siendo las redes sociales su medio donde comparte su trabajo, así como su vida cotidiana y su amor por su peluda mascota. Finalmente, ha tenido breves participaciones en series televisivas. Nat Sang. El nacido en Seattle es uno de los actores de la franquicia que debutaron en el mundo actoral, teniendo su personaje 10K como único en su filmografía. Nat Sang no es muy activo en redes, por lo que muy poco se sabe sobre su vida desde que se canceló la serie. Se le ha visto videos publicados por él en donde sale cantando y tocando algunos instrumentos. Grace Phipps. Conocida por su participación en el personaje de Lila de la película juvenil Teen Beach Movie, entre otros papeles, siendo la actual pareja de Nat Sang y participando con su personaje como la sargento Lily en C-Nation. Es todo lo contrario a Nat en cuestión de actividad por redes sociales. Luego de culminar su participación en la serie, Phipps no ha dejado de lado su vida profesional, teniendo papeles protagónicos como Rebecca en la película Superhost del 2021 y Melissa en la cinta En el lugar equivocado del 2020, además de una reciente participación en el musical 24 horas, colaborando con Garrett Clayton, con quien ya había trabajado como Tanner y Lila en la película Teen Beach Movie. Rochelle Hodgkinson. Conocido por su icónico personaje Steven Beck, mejor conocido como Doc, inicialmente sirvió en el ejército estadounidense antes de convertirse en actor, debutando en la película Big Fish del 2003 como un campesino. Luego de terminar su participación en C-Nation, Hodgkinson asistió a algunas convenciones gracias a su personaje Doc. En los últimos años ha tenido participación en las películas We Take the Low Road del 2019 y The Stairs del 2021, así como pocas apariciones en series televisivas, además de colaborar con Kate Allen en Candyland, una película independiente. Kate Allen. Actor, director, productor y guionista estadounidense, siendo Alvin Murphy su personaje dentro de la serie C-Nation. Desde la cancelación de la serie, Kate Allen ha sido partícipe en proyectos como Ponyboy del 2019 y Viviendo Juntos del 2022. Escribió y dirigió su película independiente Candyland, junto a Rochelle Hodgkinson.
y en el mes de febrero, mediante sus redes sociales, dio a conocer un accidente que tuvo durante una excursión. Es muy activo en redes, pues comparte sus actividades e incluso algunos fanarts que la audiencia estadounidense le siguen haciendo por su personaje de Murphy. Katie O'Brien, la actriz estadounidense que más participación ha tenido en los últimos años, teniendo como sus fuertes las artes marciales, que le han ayudado a obtener numerosas participaciones artísticas y deportivas. Luego de concluir su participación como George en C-Nation, Katie O'Brien ha tenido papeles importantes en películas como Fantasy, Squid Game, y su más reciente participación y debut en el universo cinematográfico de Marvel como lo es Kentorra, en la nueva película Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Está claro que los intérpretes de nuestros personajes favoritos de C-Nation siguen dando de qué hablar en el mundo del cine y televisión. Para algunos actores fue el debut artístico y catapulta a la fama. Si bien no fue la gran cosa, por lo menos para nosotros los seguidores de la serie, seguiremos recordando a estos actores. Y cada vez que los veamos, ya sea en la pantalla chica o grande, diremos: él o ella salió en mi serie favorita C-Nation. Sé que me faltaron actores, pero si quieren una segunda parte con los actores restantes, quisiera saber su opinión en los comentarios. Esto es todo de mi parte, me despido y nos vemos en el siguiente video. Saludos. Es oficial, C-Nation se retira de Netflix Estados Unidos. Será el próximo 27 de enero de este año 2023 que la serie dejará de existir para esta plataforma de contenido digital. ¿Cuáles son los mejores capítulos de C-Nation? Debo aclarar que esta lista no tiene orden, por lo que en este top no existen ni mejores ni peores capítulos que otros. 2098. Eres un gran tirador. 2455. 3003. Sir Thomas Crapper, quien posee 9 patentes reales de mecanismos de descarga, caballeros. El inodoro. Eso también. Piénsenlo. Si hubiera sido al revés, comeríamos inodoros e iríamos al sándwich.